Hola a todos, buenos días, Dios les bendiga, gracias por seguirse conectando con Ministerio Apostólico Jesucristo Luz de las Naciones. En este medio, como lo hemos venido haciendo desde muchos años atrás, estamos trabajando en ayudarte a crecer espiritualmente. A los que lo puedan ver en YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale like, deja tu mensaje, danos tu mensaje, qué piensas, qué podríamos mejorar en el canal, y muchas gracias. Dios les bendiga por su ayuda y su apoyo. En el día de hoy vamos a continuar con un segundo tema. Habíamos hablado en la sesión anterior acerca de lo que es para qué fuimos creados, y para recordar, fuimos creados para tener una relación de adoración, ¿verdad? ¿Qué es una relación de adoración? Una relación de intimidad entre el hombre y Dios, nuestro Padre. Él nos creó para que estemos en comunión con Él, en comunión con nuestros hermanos en el cielo, en este caso, con los ángeles también. Nos creó para ser una familia celestial, y hablé de la crisis que tuvimos, que fue el pecado, fue la desobediencia a los mandamientos de Dios, lo que conllevó a perder la conciencia espiritual. Y por eso vemos el mundo hoy en día, como estamos hoy en día, que los hombres hoy no creen en Dios, porque no tienen conciencia espiritual. Muchos dudan de Dios, muchos piensan que Dios no existe, cosas como esa. Aún hacen libros y teorías dando y explicando por medio de argumentos que no hay un Dios o cosas como esas. Debido al pecado mismo del hombre se originan todas estas vertientes y todas estas doctrinas, que lo que hacen con el ser humano es robarle su identidad y robarle el sentido de su existencia. ¿Ya? Recapitulando con lo que habíamos hablado en el capítulo anterior, Dios nos creó para una relación de adoración, una relación de amor, para estar cerca de nosotros cerca de Él, y responderle con adoración y alabanza por todos los beneficios que Él nos da, porque Él nos ama, y así como Él nos ama, espera que nosotros también lo amemos, ¿verdad? Esa es nuestra relación de adoración, la que queremos restaurar a través de la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de nuestra verdadera esencia. ¿Por qué hablo de estos temas? Porque son necesarios. Debemos saber cuál es nuestra esencia. Mucha gente de los movimientos abortistas en el mundo hablan de que el ser humano es un manojo de células, es un feto, es una cosa. Hablan barbaridades acerca del ser humano. Esas doctrinas, lo dice la palabra de Dios, son doctrinas de demonios, porque son enseñanzas que destruyen la vida y que destruyen la sana convivencia del ser humano, e impiden que el ser humano pueda conocer su verdadero origen, y condenan a la humanidad a pensar que el hombre no tiene ningún valor intrínseco en él, sino que el hombre es como un animal, como una cosa que muere y se acaba. Entonces, con esta doctrina lo que intenta hacer el diablo es derrotar el sentido de la existencia del hombre, en el sentido de poder marchitar el sentido de la vida misma, ¿ya? Entonces Dios por eso nos pone estos temas, porque es necesario que destapemos esta olla. No, un niño, un bebé, para la gente que aborta, no es un montón de células, es un ser viviente en proceso de formación divina. Dios está formando un propósito, un sueño, a alguien que va a venir a la tierra a aportar un futuro doctor, un futuro predicador, un futuro líder espiritual para el mundo. Porque el mundo necesita hoy más que nunca líderes que se levanten para edificar y hablar la verdad. Y no podemos hablar de conocer la verdad si no reconocemos la autoridad de la palabra de Dios como la máxima autoridad que regula la conducta y los estándares de vida de la humanidad. La palabra de Dios es la regla máxima. No hay nada que esté por encima de la palabra, porque la palabra establece los lineamientos que Dios ha establecido, los mandamientos, para que todos los seres humanos podamos vivir y podamos convivir a pesar de las diferencias. No lo vamos a poder hacer si no tenemos por medio de la palabra. Todo lo que hablo es basado en la bendita palabra de Dios, que sea a la cual es la máxima autoridad. No hay ningún gobierno, ninguna escuela, ni Harvard, ni ningún instituto que por sus argumentos o estudios científicos pueda estar por encima de la escritura, que es la palabra de Dios, que es más antigua que el mismo hombre. Porque el hombre es después, la palabra de Dios es de siempre y para siempre.
pero el hombre es después de la palabra. Y Dios deja la palabra para poder guiar a la humanidad, para que la humanidad se guíe por el camino que Dios les muestra y no fracasen. Y porque vemos un mundo en caos, un mundo donde los ladrones roban, matan, destruyen. ¿Por qué? Porque la gente no conoce el estándar, el origen del ser humano que está en Dios, ¿sí? Cuando nuestro Dios nos creó, lo hizo con un propósito de tener una relación íntima con nosotros. Dios quiere tener una relación cercana con cada uno de sus hijos. Imagínense un padre y un hijo que no se hablan, que el hijo está resentido por algo que le hizo el padre. Es exactamente lo que le pasa a mucha gente que tiene el padre o tiene su madre, nunca los visita, nunca los ve y hace como si no existiera por algún problema que tuvieron. Así mucha gente ha hecho con Dios. Han olvidado a Dios, lo niegan que Él no existe porque le llevan rencor. ¿Saben por qué le pueden llevar rencor a Dios? Porque han vivido situaciones difíciles, tal vez han tenido que tener traumas difíciles y a través de esas injusticias que han tenido que vivir en sus vidas, terminan determinando que Dios no existe por eso. Solamente les cierran la puerta a su Padre por haber vivido un episodio traumático. Pero esto es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la existencia de los seres humanos. Dios nos creó y Dios nos forma a través del sufrimiento. Nuestro Padre puso en el principio de la creación su esencia espiritual en nosotros. Así que el ser humano tiene en primera instancia una esencia espiritual. La palabra dice que el hombre fue hecho un alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? Un ser que es independiente de Dios, pero dependiente de Dios en el espíritu, independiente en el alma, quiere decir en la voluntad. Cada ser humano tiene la capacidad de decidir hacer bien o hacer mal, ir con una dirección o tomar otra. Dios no manipula a ningún ser humano, porque si no, no sería justo su juicio. Su juicio es justo porque Él nos juzga de acuerdo a lo que nosotros conocemos y sabemos que está mal y de acuerdo a lo que sabemos y conocemos que está bien. Por ende, Dios es justo. Amén. Entonces, la dimensión espiritual, según Génesis 1:26, los seres humanos poseemos un sistema espiritual, igual como tenemos un corazón físico, un órgano, un pulmón. Tenemos un sistema espiritual que funciona y necesita suministro de la presencia de Dios para poder sostenerse, para poder mantenerse. Por eso vemos que la gente va a un psicólogo a buscar ayuda, un psicópata, una persona mala va a buscar ayuda a un psicólogo y preguntan por qué hace esos crímenes tan atroces y no encuentran una explicación natural, porque en el mundo en el que vivimos hoy se habla del ser humano como si fuese una cosa o un animal. Los seres humanos no somos cosas ni animales, somos seres hechos a la imagen del mismo Dios que vive para siempre. Entonces, eso quiere decir que conocemos el bien y el mal, tenemos conciencia y somos semejantes, nos parecemos a Dios en que conocemos el bien y el mal. Entonces hay que entender que somos seres espirituales, somos seres espirituales. No solamente somos carne, hueso y sangre, células, neurotransmisores, no solo somos dopamina, no solo somos química, no solo somos un ente físico, somos primero en la primera dimensión del hombre, está la dimensión espiritual y en esa esencia está la mente del hombre, está el sentido del hombre y la conciencia de la realidad, de la vida. El hombre es consciente de la vida, es consciente de su propia existencia, pero al hombre no conocer la dimensión de su espíritu, el hombre carece de un sentido de propósito claro para su alma. Cada alma que Dios envía al mundo nace con un propósito divino, predeterminado por nuestro Padre para el viaje terrenal. Yo llamo al viaje terrenal el área donde el hombre viene a la tierra para ser formado a través del sufrimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a sufrir, a llevar nuestras cargas y pecados, y así mismo todos los seres humanos tienen que experimentar por obligación el sufrimiento
para la formación del alma. Dios quiere formar nuestra alma a través del sufrimiento para poder llevarnos a ser más como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Bondadoso, humilde y obediente a la voluntad del Padre. Dios está buscando hijos que se sometan a su palabra, que busquen su reino y su voluntad. Pero mucha gente está fuera, desconociendo su área espiritual. Somos seres espirituales, y así como el cuerpo físico necesita alimento, así también el cuerpo espiritual necesita alimento espiritual. Y el alimento para el espíritu del hombre es la presencia de Dios, es el consejo de Dios, es escuchar la voz de Dios día a día. Necesitamos oír el consejo de Dios para que nuestro espíritu sea alimentado, sea fortalecido y sea encaminado hacia la dirección que Dios quiere darle a nuestra alma aquí en la tierra. Así que si tú estás navegando pensando que eres solamente un ser psicológico, psíquico, estás equivocado. La psicología, la ciencia, la tecnología son cosas externas al ser humano, son cosas que nacen de la mente del hombre, pero no son parte del hombre. El hombre no es un ser tecnológico, no tenemos hierro en el cuerpo, somos seres espirituales primero, y después en la segunda dimensión somos seres con alma, somos seres materiales, seres físicos, pero tenemos una dimensión que una vez que usted moramos, tengamos que partir de la presencia del Señor, nuestra área física se va a pudrir. Y esto que lo explica, lo dice 1 Corintios 15, que nuestro cuerpo espiritual está dentro de nuestra alma. Dios ha puesto en este cuerpo corruptible, la semilla está dentro. ¿Han visto, por ejemplo, un grano de frijoles? Cuando uno coge un frijol, y en el colegio lo mandan a hacer ese experimento muy famoso, uno mete el grano de frijol en la tierra, y el grano de frijol primero tiene que morir para que pueda germinar el verdadero frijol. Algo parecido fue lo que Dios hizo cuando creó al hombre. Crea al hombre con la dimensión corruptible, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de pecado. Este cuerpo, por causa del pecado, está sometido, es necesario que este cuerpo muera para que pueda nacer nuestro cuerpo espiritual. Muere el cuerpo espiritual, el cuerpo animal, y nace el cuerpo espiritual, el cual es incorruptible y está hecho a la imagen misma de Cristo, a la imagen de Dios. Es un cuerpo inmortal. Ya, ese es el cuerpo celestial. Es un tema mucho más profundo. Ahora estamos hablando principalmente de cuál es nuestra verdadera esencia. Hablando de estas cosas, Dios nos está preparando aquí en la tierra, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las adversidades, nos forma nuestro corazón y nuestro carácter para poder llevarnos al reino de los cielos. No podremos entrar al reino de los cielos sin tribulaciones y sin angustias. Aquí en la tierra, dice la palabra, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo es necesario el dolor. Pero cuando vayamos al reino de nuestro Padre, según Apocalipsis 22, ya no tendremos lágrimas, ya no habrá llanto, porque Dios enjuagará toda lágrima y Dios recompensará todo el dolor que hoy has tenido que pasar. Así que reconcíliate con Dios. Amén. Vamos al segundo punto. Como estamos en un mundo donde hay tantas doctrinas desquiciadas, quiere decir fuera, sin sentido, incoherentes, doctrinas diabólicas, porque destruyen el sentido del ser humano y minimizan el valor de la vida y el valor del hombre. El valor del hombre es muy grande. Somos seres hechos a la imagen de Dios y tenemos un gran valor para Dios. Y debemos saber que nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro tío, nuestro familiar es de grandísimo valor. Por eso ¿por qué los hombres arrebatan la vida y quitan la vida? Porque piensan que la vida, que el hombre no es una cosa. Hemos perdido como humanidad la humanidad en sí. Hemos dejado de pensar que somos seres espirituales, que no estamos aquí solamente con un cuerpo, carne y hueso y nos morimos y nada más pasó. Eso es una gran mentira. El ser humano muere y después tiene que ir a un juicio. Así que usted debe preparar su alma y ver cómo su alma anda. Amén. ¿Qué no es un ser humano? Un ser humano no es un animal racional como lo dicen en la escuela, porque un animal es un ser por lo general irracional.
¿Y qué quiere decir esto? Que no tiene la capacidad de razonar lo que está haciendo. Los seres humanos tienen los animales, tienen un grado de conciencia, ¿cierto? Pero carecen de la conciencia espiritual, que es la conciencia del hombre. El ser humano, el animal se mueve solo por los instintos. Siente hambre, siente frío, siente calor, pero el hombre no. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es ver un león. Como un ser humano es muy diferente a un animal, porque estamos viviendo un tiempo donde al ser humano se lo cataloga, se lo encasilla como igual que el animal. No es lo mismo un animal que un ser humano. Un ser humano es un ser en el cuerpo material temporal, pero en el cuerpo, el alma es espiritual, es un ser eterno. Es por eso que Dios está tan preocupado en salvar el alma del hombre, no el cuerpo, porque el cuerpo se pudre y sale el cuerpo espiritual. Por ejemplo, cuando un león mata a una cebra, usted no va a ver que el león esté diciendo chuta, maté a la cebra, y se ponga el león a llorar porque mató a la cebra. ¿Por qué no pasa eso? Porque ese león no tiene conciencia, no tiene conocimiento del bien y del mal. Él solamente cumple una función reproductiva y una función de la cadena alimenticia de los animales, ¿sí? Entonces los seres humanos no somos iguales a los animales, porque los seres humanos cumplimos una tarea, tenemos una tarea eterna aquí una parte temporal, y pasamos a la eternidad. Los animales no, los animales solamente son un espíritu viviente y vuelven a Dios. Mientras que el hombre no, el hombre tiene un alma y el hombre tiene conciencia del bien y del mal. Entonces nos enseñan muchas veces que los animales somos iguales a los animales. No, el hombre es un ser espiritual, el hombre es un ser eterno, pero tiene un cuerpo temporal. El león cuando mata a la cebra no llora. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo. El hombre mata a una persona y siente culpa. ¿Por qué el ser humano siente culpa? Porque es un ser hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, y es un ser con conciencia, tiene conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Un animal no. Segundo punto, un ser humano no es un feto ni un grupo de células amontonadas. Un ser humano es una creación divina. Dios hace un proyecto, una creación en cada ser humano y crea un sueño, crea un propósito en cada persona. Cada ser humano es creado divinamente. Desde la mente de Dios dice la palabra que fuimos predestinados para hacer buenas obras en la tierra, los hijos de Dios. Entonces cada ser humano es formado en la eternidad y es revelado en la carne, en el vientre de su madre. Según el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces quiere decir que Dios en el embrión, Dios está dentro del vientre, formando a cada ser humano con una identidad única, con una identidad irrepetible, con una característica irrepetible, con un físico irrepetible. Por ejemplo, hay gente que se parece físicamente a otro, que tiene su doble. Pero ningún ser humano es igual a otro en gloria. Cada ser humano es diferente, aunque se parezcan físicamente. Todos los seres humanos son un proyecto divino. Quiere decir que estamos en la tierra por un momento, y como somos un proyecto divino, pasamos a la eternidad a seguir con nuestra misión. Así que mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, tenemos una misión temporal. Pero una vez que abandonemos este cuerpo, pasamos a la eternidad con nuestro Dios. Somos seres temporales en la carne, pero eternos en el alma. El ser humano no es un ser evolutivo, como lo dice Charles Darwin en su falsa teoría, una teoría demoníaca, una teoría destructiva que en el colegio me hizo mucho daño, una teoría dañina, diabólica, que tergiversa y tuerce totalmente el sentido del ser humano. El ser humano no desciende del mono. El mono es una especie diferente al hombre. El mono es otra especie, y es una especie 100% animal que no tiene conciencia del bien y del mal como si lo tiene el hombre. El mono es un animal que tiene una cierta inteligencia, pero el mono y el hombre son especies distintas, porque el hombre es superior al animal, porque el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Según Génesis, los animales no fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. Por eso los animales no tienen conocimiento del bien y del mal. El hombre sí tiene conocimiento del bien y del mal, y por eso es una mentira, es una falsa mentira y doctrina hablar de que el ser humano desciende del mono. Es totalmente falso. El mono es otra especie, y es una especie animal
que no tiene conciencia del bien y del mal, y además no fueron hechos a la imagen de Dios, como si lo somos nosotros. Tercero, el ser humano no desciende de ningún animal bajo la creación. Es totalmente falso. El ser humano no desciende de ningún animal. El ser humano desciende directamente de Dios, porque Dios hizo al hombre del barro o del polvo de la tierra, y le dijo a Adán después de pecar: del polvo eres y al polvo volverás. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano es un ser temporal, pero el ser humano también tiene una parte eterna, que es la parte invisible del ser humano, la parte espiritual, la parte que nadie ve. Pero mucha gente va al psicólogo a buscar ayuda y no le pueden ayudar, porque el problema no está en la mente, el problema está en el espíritu. La raíz del problema del hombre es el espíritu, es el pecado, es la maldad que ocupa el corazón del hombre para destruir al hombre. Y el único que puede subsanar esa brecha, ese espacio vacío, es el Señor Jesucristo a través de su palabra. Nadie más le va a poder ayudar. Los psicólogos han fracasado, los teólogos han fracasado, los científicos han fracasado, y los genéticos, todos los que estudian el ser humano, han fracasado porque ignoran que el ser humano es un ser espiritual. Y mientras que ignoren esto, van a estar siempre por encima de las aguas, pero no van a llegar a la profundidad del problema del hombre. La profundidad del problema del hombre está en el espíritu. Ahí está la raíz del problema, ahí está la raíz del pecado, ahí está la raíz de los homicidios, ahí está la raíz de las mentiras, ahí está la raíz de los crímenes atroces, ahí está la raíz de todo lo malo que el ser humano es capaz de hacer, de las atrocidades que los hombres pueden hacer. La raíz es 100% espiritual. Así que el ser humano no desciende de ninguna especie de animales. No desciende porque el ser humano tiene conciencia del bien y del mal, y los animales no tienen conciencia, ninguna especie, de lo bueno y de lo malo. Si un Homo sapiens, un orangután mata a otro orangután, no se va a poner a lamentarse. Sí, ciertamente tienen un cierto grado de inteligencia y de parecido con nuestra especie humana. Sin embargo, el orangután o el mono, el Homo sapiens, no tiene ninguna identidad o ninguna familiaridad con el ser humano. Somos especies distintas. Ellos son seres animales terrenales, y nosotros somos seres terrenales, pero también somos seres celestiales en el espíritu, quiero decir, ¿no? El ser humano sí es un ser evolutivo. ¿En qué sentido? En que el ser humano siempre está en constante cambio. A través de los tiempos, los hombres que vivieron hace miles de años, desde los faraones de Egipto, desde los sumerios, fueron hombres que tuvieron costumbres, tuvieron formas de vida, hábitats distintos a los que tenemos ahora. Por los avances de la tecnología, del estudio, de la investigación, de los descubrimientos, los seres humanos de hoy no somos los mismos que los de ayer, ni los de ayer fueron iguales que nosotros, ni los que vendrán después serán iguales que nosotros. Somos seres evolutivos en que estamos constantemente cambiando. Siempre nos estamos adaptando a nuevos entornos y a nuevas formas de vida que la naturaleza del mundo nos impone. Ya siempre nos adaptamos a diferentes entornos, a diferentes medios de vida. Por eso sí somos seres evolutivos en ese sentido, ¿ya? Y por último, el ser humano fue creado para alcanzar la perfección. Pero la perfección quiere decir la inmortalidad. La perfección quiere decir, la perfección es la inmortalidad, la incorrupción. Lo dice en 1 Corintios 15, que en la resurrección Dios va a sacar de nuestro cuerpo terrenal un cuerpo espiritual, con el cual podremos tener un cuerpo celestial y estaremos en la gloria de Dios. Todos aquellos quienes hayan guardado los preceptos, mandamientos, y estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que Jesucristo el Señor, que fue a la cruz a morir por todos nuestros pecados. Esto es para los que creen en su nombre, amén. Entonces, por último, ¿quiénes van a recibir, quiénes van a alcanzar en su alma, en el viaje de su alma aquí en la tierra? ¿Quiénes van a alcanzar la perfección? Aquellos que permiten que Cristo se forme en sus corazones. Esto no tiene nada que ver con una acción religiosa. La religión es un sistema humano creado por el hombre, pero Cristo es el Hijo de Dios, y Él dijo en su palabra que solamente en Él hay salvación, ¿verdad? Quiere decir que todos los seres humanos necesitan pasar por el proceso del sufrimiento, del dolor, de la vida de Cristo, para poder volver al Padre como Cristo volvió. Un día todos los hijos de Dios volveremos al Padre, y todos los que obedecen la palabra de Dios volveremos al Padre y estaremos con Él para siempre. Esa es la meta de aquí en la tierra. De aquí tenemos que pasar a la eternidad.
Entonces el ser humano fue creado para alcanzar la perfección y la inmortalidad, pero no lo puede hacer por su propia cuenta, como lo muestran los científicos con los inventos, con las cremas, con la genética y con la mejora molecular. Piensan que pueden mejorar al ser humano. No, el ser humano nunca va a alcanzar la inmortalidad por su propio conocimiento. Eso es imposible, porque todos los seres humanos tenemos que morir debido al pecado, porque todos somos pecadores debido al pecado original de Adán y Eva. De modo que nunca el ser humano va a poder alcanzar la inmortalidad y la perfección por su propio esfuerzo, y por mucha tecnología o avance que el hombre haga, jamás va a poder alcanzar la inmortalidad. Y que le diga algo parecido a eso, cercano, es una total falacia, es una mentira, una total utopía, es un imposible, porque el único que puede dar inmortalidad y vida eterna es Jesucristo el Señor, Dios Todopoderoso, y lo hace a través de que el hombre se someta a los mandamientos de las leyes de Dios, para que el hombre pueda vivir eternamente. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios les bendiga y que el Espíritu Santo de Dios obre en sus vidas, para que se den cuenta que no se trata de una religión. Todos los seres humanos somos seres espirituales, y todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y a la esencia de la sustancia de Dios. Somos seres eternos en el alma, pero temporales en el cuerpo terrenal, y un día tendremos que resucitar para estar con Dios, los que hayamos hecho la voluntad de Dios. Pero los injustos, los mentirosos, van a resucitar, pero van a morir eternamente, porque han desechado creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y la palabra dice que todo el que no creyere, todos los que no creyeren serán condenados. ¿Por qué? Porque no han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Suscríbase al canal y denle like. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Bendiciones.